Bueno, estamos con Alejandro Gaviria hoy, un invitado muy, muy especial. Esto es un honor para mí, sobre todo arrancando estos viajes lúcidos, donde vamos a contar esas bitácoras de integración, esas experiencias que la gente vive alrededor de los psicodélicos. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Pablo. Gracias. Y comienzo preguntándote, ¿eres más mental o emocional? Yo creo que más mental. Si quisiera describirme lo que yo he sido, un exceso de racionalización, incluso de racionalizar casi como un mecanismo de defensa, tal vez una tendencia que tengo desde el colegio, intelectualizar aspectos de mi vida emocional, pero quizás después de experimentar una enfermedad grave en el año 2017, algo cambió y esa otra parte emocional, quizás yo me he vuelto menos defensivo y ha ocupado una parte más grande dijéramos, de mi forma de habitar el mundo, no sé cómo decirlo. De habitar el mundo, está bien. Para un hombre que es tan mental, de tantas ideas, de tantos libros, de tanto raciocinio, ¿qué significa un viaje o qué significa viajar con psicodélicos? ¿Cómo fue esa experiencia? Mi experiencia empezó, Paulina, no paradójicamente, como casi un ejercicio intelectual. Yo estaba escribiendo un libro sobre Aldous Huxley. Ah, había leído su última novela, que publicó por allá en el año 1962, La Isla, y no vas a creer lo que te voy a decir. El libro tenía 7 capítulos, y 7 capítulos no cuadraba en mi mente, un número primo de capítulos, yo necesitaba un número par de capítulos. Y dije, yo como he venido hablando del tema de, éramos su experiencia con psicodélicos, yo había Sí. hecho estudios como académicos sobre los temas de política antidrogas. Me gustaba este tema de quitarle el estigma a algunas de estas sustancias. Tenía un conocimiento racional, intelectual de lo que había ocurrido en los años 60 en los Estados Unidos, de esa trayectoria, de el impacto más adverso de la guerra contra las drogas. Y dije, pues hay que meterle a esto una experiencia más personal. Y durante los primeros meses de la pandemia, si yo quisiera recordar, fue por allá en el mes de junio, julio del año 2020, tuve esa primera experiencia con algo de curiosidad y con ese doble sentido de escribir un capítulo de un libro, de conectar mis ideas con una experiencia más personal. Y bueno, ya te contaré qué pasó. Ok, para una persona como tú, exacto, o sea, eres súper mental, vamos a volver a la redundancia. ¿En algún momento estuvo estas sustancias prohibidas y dijiste, yo no puedo entrar ahí? O sea, esto no es para mí, desde tu racionalidad. No, no, pero sí he notado que mi racionalidad, en medio de la experiencia, yo no me dejo llevar del todo. O sea, hay una parte de mí que quiere aferrarse a algún lado y que quiere, no sé, cómo mantener esa doble condición. Sí he notado que yo tengo un temor en todo caso. Y lo he tenido. Esto vino después, yo en ese momento no lo sentía de manera tan evidente, pero en la forma como yo reflexioné después de estas experiencias, sí lo vi ahí. La razón diciendo, cuidado, se va muy lejos. Y la razón diciendo, esto que estamos viendo no tiene mucho sentido, No, no, eso sí no, eso sí no. Nunca tuve culpa, para nada, ¿ok? nunca, ausente completamente. Y ausencia de sentido, no, no. Búsqueda sí, pero ¿Ok? ausencia de sentido, no, no. De hecho, yo me había preparado tanto tiempo, había Sí, leído habéis leído tanto que tanto. era evidente, ya, ya. Mucho, fue un viaje, la verdad, con una cartografía que yo había construido en mi mente, muy clara. Entonces, No me imagino en eso. ese sentido, pudo tener poco de aventura. O sea, yo ya sabía más de lo que uno debería saber si va a una verdadera aventura. Eso te iba a decir, es como sabías demasiado a dónde ibas. Pero bueno, vamos a Sí, parar. sabía, pues más o menos, sabía dónde iba. Después me di cuenta, un tema, y es que estos viajes tienden a ser muy autorreferenciales, algo que está, por ejemplo, en Michael Pollan, y quien los han visto, y es que a uno le pasa lo que cree que le va a pasar. Y algo de eso me sucedió. Ok, claro, es porque tu mente todavía tiene mucha información de programación. Por eso uno hace, digamos que prepara los viajes para empezar a decantar toda esa información y entrar mucho más limpio de ideas a los viajes. Esa es una preparación que uno debería hacer y que todos deberíamos hacer para no estar tan cargados de información. Dale. Excesivamente autodidacta. De hecho, eso que tú me estás diciendo me faltó que alguien me lo dijera, es lo que quiero decir. Ok, Quítese toda esa vaina que tiene ahí. Libérese de su bagaje. Viaje un poco de manera más liviana. Aligere viaje su más peso. liviano. Ajá, ok. Bueno. Has pasado por Yagé, LSD y psilocibina. ¿Podés Sí, hacernos un mapa pequeño de todas esas experiencias? ¿Cómo fueron?
¿Y por qué llegaste a ellas y cuál es la diferencia que encontraste entre ellas? Eh, fueron diferentes, no sé si relacionados a la sustancia, o más bien los momentos en los que yo estaba. Eh, fueron todas positivas. La del LSD fue un viaje muy a mi conciencia, a mi memoria, a desentrañar recuerdos de mucho tiempo atrás que estaban en mi mente y que yo no sabía que estaban allá, a hurgar ciertos pedacitos de mi vida, de mi historia, siquiera a mirarme críticamente. Me gusta repetir esta frase que leí alguna vez, a mirarme en el espejo de mis propias faltas, si se quiere. Y después tuvo un elemento más deslumbrante, porque yo cuando ya había como salido del viaje fui a caminar, ¿no? También tuve una interacción ahí con una persona que estaba en la calle que me pareció también deslumbrante. Nunca tuve con el LSD y casi con ninguna una experiencia mística, nunca llegué hasta allá. Con la psilocibina, lo que he sentido más y lo que puedo decir ahora fue tema creativo, ¿no? Sí, unas ideas que no se me habían ocurrido en otros contextos vinieron, incluso para escribir ciertas cosas, pensar ciertos aspectos de, yo no sé si llamarlo de mi vida creativa, pero sentí que el cerebro se conectó de una manera que jamás se hubiera conectado. Y con el viaje tuve, sobre todo en una segunda etapa, una mala experiencia por algo muy contingente que te puedo contar ahora. Ok, Algo que ocurrió en medio de una conversación, algo que yo escuché y que me dio un poquito de temor. Tuve una especie como de ataque de pánico, podríamos decir, pero te puedo ahora contar los detalles. No fue nada grave tampoco. ok. Cuéntanos un poco un recuerdo escondido del LSD que nos contaste que encontraste. Que dijiste, wow. Tenía yo 11 años, estaba en el colegio, era el día del idioma, yo tenía que recitar un poema y cuando iba a salir al escenario hubo como un malentendido, se me cayó el micrófono, yo me empecé a reír y se me olvidó buena parte del poema. Eso fue por la mañana. Por la tarde yo fui a la casa de un amigo que vivía por el barrio Buenos Aires, en Medellín. Le decíamos Pachacho y yo recordé en medio de ese viaje que esa tarde yo le pregunté a Pachacho todo el tiempo, lo hice muy mal, me fue muy mal. No me había perdonado Paulina ese Mm. incidente, no había podido perdonar. Y me recordó eso, ¿no? Un poco esa mirada que yo tenía a veces a ciertos aspectos como de autoexigencia, yo no sé cómo llamarlo. Sí, nos exigimos Yo de eso demasiado, no nos me damos muy acordaba duro. a ese día. Sí, sí, no lo tenía en mi mente. Fue una cosa demasiado específica, un recuerdo traído por allá de hace muchos años. Muy extraño, ¿no? Pero ahí está el valor de estos Sí, viajes, es ir, a este recordar valor y y decir, para mí fue una enseñanza. Después recordé un poema que yo había leído de un poeta antioqueño que se llama Elkin Restrepo, que cito de memoria decía, ¿por qué diablos buscar esto y obsesionarse con algo que nadie en el mundo nos ha pedido? ¿No? ¿A quién estoy tratando yo de como mostrarle algo más de lo que debo ser? ¿No? Y se me vino como una frase a la mente, esta tarea absurda de salir a descrestar el mundo todos los días. ¿Por qué? y lo hiciste, ¿alguna vez trataste de salir a despertar el mundo? No, pues lo he tratado en mi vida, que me toca entonces en una presentación, que me toca en algo que escribo, que me toca nada. Entonces ya no quiero hacerlo más, ¿no? Ya no Ya quiero desprestas, ya lo salir. haces porque lo haces desde la pasión, desde lo que sabes, pero ya no Sí, por exacto, desprestar. exacto, exacto. Ok. Y también tuve yo salí de la casa y estábamos en época de pandemia, era una época muy dura, y había un migrante venezolano que estaba en la cuadra con el que yo hablaba de vez en cuando, y yo había hablado con él el día anterior. Y él me había echado una historia y yo le dije, bueno, yo le ayudo con esto, le regalé una ropa. Ese día me vio y no se acordó de mí. Y trató de repetirme el mismo cuento que claramente tenía un elemento de ficción, artificioso, ¿no? Y hubo como un intercambio que ocurre en un segundo y medio, donde él me decía, yo me di cuenta que ya le eché esto. Y Ok. yo le decía, yo me di cuenta que usted se dio cuenta, yo lo perdono. Y él me decía con la mirada, gracias por su perdón, agradezco su indulgencia. Y los dos coincidíamos con la mirada en ese microsegundo, somos seres humanos, no nos vamos a juzgar. Como que sentí todo eso, como que en un segundo se resume tal complejidad de una interacción humana, que para mí fue deslumbrante, Sí. como lo que son las interacciones sociales, la capacidad que uno tiene de leer mentes de una manera tan aguda, la capacidad de comunicarse sin decir nada. No sé, eso fue una especie, quizás estoy exagerando en la forma como lo recuerdo, pero fue un deslumbramiento. Pero eso es muy bonito lo que estás diciendo y te voy a preguntar algo. Ese deslumbramiento o de esa manera en que ves a ese otro ser humano, ¿ves hoy la vida y las personas con las que estás, que te rodean? O sea, ese deslumbramiento quedó en tu vida, ¿lo recuerdas y lo Eh, aplicas en el día a día?
Buena pregunta, Paulina. Yo esperaría que sí, no estoy seguro. Quizás no soy yo el más adecuado para juzgar eso, pero sí tengo una frase, algo que me quedó quizás de ahí y es entender antes de juzgar. Eso sí lo trato de hacer, ¿no? Sí lo trato de hacer. Que lo practico de manera permanente, quizás no, no sé. Ok, pero lo importante es que hagamos conciencia de eso es integrar los procesos, es hacer conciencia de esos Sí, momentos, de esas cosas, para llevarlas a la acción. No es tan yo fácil creo, cambiar todos Paulina, los que uno de los patrones, pero pasa. no es tan fácil. Yo creo que de estas experiencias hay como una gran pregunta, que yo no sé si tú tienes la respuesta, y es, ¿qué tan duraderas son? Porque por algunas semanas uno sí siente que cambió, pero con el tiempo nosotros nos adaptamos a la vida, y adaptarse a la vida tiene mucho de bueno, pero algo de malo también. Cerramos los sentidos al mundo, hay ciertas cosas en las que uno debía estar más alerta y atento que quedar atrás. Lo mismo podría decir a mí con el cáncer que sufrí, ¿no? Yo cambié por un tiempo, lo hice de manera definitiva, un poquito, quizás sí, pero no tanto como lo pensé en primera instancia, ¿no? Queda eso. A ver, yo voy a pasar de entrevistar a entrevistada. Hay una ventana de 4 o 5 semanas en donde el cerebro sí tiene esa neuroplasticidad, sí está permitiendo ese cambio, pero también luego viene una responsabilidad que tenemos nosotros de ser conscientes de esos aspectos que vemos y cómo los integramos a nuestra vida. Y no solamente se integran Mm, a través de el ser conscientes, es de volverlos a acción en el día a día, ¿cierto? Por eso te lo preguntaba ahora, esa acción sigue mm, pasando. Es cuando miras a los ojos a alguien que vas a juzgar, te deslumbras a ver que es un ser humano y que tiene la capacidad de conectar contigo, o ya es mucho más fácil. Entonces es hacer conciencia. Y no significa que lo hayas perdido, significa que en algún momento vuelvas ahí, vuelvas a ese momento, vuelvas a mm. recordarlo. Lo del cáncer es que vuelvas a ese momento y digas, ok, yo aprendí esto, voy a volverlo a poner y apoyarnos de otras herramientas, no solamente son los psicodélicos, está la meditación, la respiración, el deporte, yoga, ¿cierto? Es como todo lo que cada ser humano le sirve, sí, se pueden sostener en el tiempo. Estoy de acuerdo. Y yo creo que ese proceso, como esa primera ventana, como lo que uno aprende en esa primera ventana se va trasladando a la vida que sigue. Sí, esa reflexión lo he tenido. Y yo creo que sí, esa empatía, esa sensibilidad, esa idea de lo que pasó, como fue algo deslumbrante, como ya lo dije, yo creo que sí queda ahí, queda una huella, No lo olvides, sobre queda todo después de un... que tiene esa palabra A mí linda. me gusta mucho una palabra, que es la palabra atisbo, ese atisbo que tuve yo, ese atisbo a la complejidad de lo que somos los seres humanos. Este momento hubo esa idea creativa que tuviste, ¿cuál fue? Que dijiste, hijo, pucha, esto lo tengo que contar, esto lo tengo que exponer. No, yo, por ejemplo, se me ocurrió una idea que después yo plasmé en una historia. Esto era antes de la inteligencia artificial, antes de que existieran los chatbots, antes del momento en el cual uno puede, hoy en día lo puede hacer, coger un libro, un autor y hablar con él y hacerle preguntas. Esta nueva forma de leer que ha emergido en el mundo con estas tecnologías que empiezan por allá en el 2022. Y a mí se me ocurrió escribir que alguien, un conjunto de estudiantes, había hecho una votación para ver qué filósofos revivían. Y habían escogido a Voltaire y yo salí a caminar con él, y estaba como la luna ahí. Y yo trataba de explicarle este mundo. Él veía un carro y me decía, ¿qué es eso? Y entonces yo le decía, no, eso no, se mueve con petróleo. Me acuerdo que se me vino esta frase a la cabeza cuando este filósofo, traído del siglo XVIII, se instalaba en el siglo XXI, trataba de entender estas tecnologías de ahora. Él decía, ¿cómo así un carro se mueve con petróleo? Ustedes desenterraron las estrellas, desenterraron el sol y se lo dieron de comer a sus máquinas. Ese tipo de cosas, como una frase que yo decía, esto no se me Wow. hubiera ocurrido en otra circunstancia. Ustedes desenterraron el sol y se lo dieron de comer a sus máquinas. Me pareció como como otro deslumbramiento, ¿no? Ese puede ser el título de este viaje lucio. Listo. Desenterraron el sol y se lo dieron Ah, de comer a sus total, máquinas. total, total, total. O sea, buenísima. Es una definición un poco extraña del petróleo, pero bueno. Pero es súper linda, o sea, te voy a decir una cosa, Sí, puede ser sí, muy acertada, o sea. ¿Encontraste una visión o un pensamiento que te hubiera generado miedo? O sea, un miedo escondido, algo. en el viaje de Yajet tuve el miedo de que regresara la enfermedad. Y estaba en el viaje, yo estaba tranquilo,
y había el abuelo, le decían, Sí. la persona que estaba como controlando todo y tenía un traductor porque él vivía en el Amazonas ecuatoriano y había aprendido a hablar portugués, no español, y tenía un traductor, me acuerdo que se llamaba Fabián. Y en algún momento el traductor le hace una pregunta y yo veo que él dice, le hicieron daño y le volvió la enfermedad. Y yo pregunto, ¿qué pasó? Y me vuelven a repetir eso. No, que él vio que a usted le hicieron daño y le volvió la enfermedad. Y ahí me dio, Paulina, un pánico. Yo dije, bueno, dígame qué está Claro, pasando. Yo como que ya quise aterrizar de emergencia, salir de eso y decir, bueno, ¿qué fue lo que vieron? Como si estuviera hablando ya no en un viaje psicodélico, sino con un médico al que yo le decía, dígame el diagnóstico, yo no quiero rodeos, yo quiero la verdad. Y la quiero de la manera más brutal posible. A mí no me van a salir con eufemismos ni cosas así. Y me dijeron, no, solamente hasta mañana podemos entender lo que está pasando. Y después me hicieron una limpia. Al otro día me dijeron que ya estaba curado. Entonces yo ya me calmé, pero me dio mucho susto esa frase. no, total, entrar a un viaje de esa manera es brutal. En ese viaje, Paulina, yo sentí que yo recorría mi cuerpo, de la cabeza a los pies, como una especie de escáner. Y sabía perfectamente las partes que tenía bien, las que tenía mal. Pues yo me conozco el cuerpo, no ¿Sentías? he vivido Sí, ya claro. un tiempo con él. Sé que tengo un problema con una cordal aquí, lo veía perfecto. Sé ¿Sabías que por tenía un qué? problema una articulación, no, pero es que como si lo recorriera de arriba abajo y lo pudiera examinar. También tuve eso, como, esto está un poquito hippie, pero eso lo tuve, ¿no? Eso es muy difícil de contar, a veces es difícil para la gente entenderlo, pero pues de eso se tratan los Sí, viajes sí, inclusivos, de contarle yo a la sé que gente. no estoy diciendo que lo hacía perfecto, pero eso sí tenía, como que yo pudiera cerrar los ojos y recorrerme como un escáner de cabeza a los pies y conocer mi cuerpo. Qué bonito. Vamos a entrar en la parte de la intimidad y de tu casa. Sé que compartiste una experiencia con Carolina, tu esposa. Cuéntanos un poco de eso, qué medicina tomaron juntos y Mm. cómo cambia una pareja cuando es capaz de mirarse a los ojos y desvanecer ese velo del ego. Paulina, fue con psilocibina, fue también en esa época de pandemia, agosto, septiembre del año 2020. Fue interesante, pero también tuvo un momento difícil porque Carolina empezó a decir que se le estaban como aguando los ojos, ¿no? Y al comienzo le daba como un poco de risa, ¿no? Pero después empezó a llorar desconsoladamente. Y después, ahí me dio un poquito como de susto, pero para ella fue un tema sanador. Ahí actué yo como, yo me salí de mi viaje porque tenía eso y traté de estar pendiente de ella, ¿no? Hay una cosa que recuerdo de esa experiencia que ha sido difícil para mí procesar, ¿no? No sé si tuvo que ver con la enfermedad, con un temor de ella, con un temor mío. Ella decía que cuando estaba en eso, ella me veía a mí, se acercaba y que yo me convertía en un esqueleto. Entonces, esa parte fue difícil cuando ella me contó eso. Y ella lo ha contado y es duro, ¿no? Es duro. Bueno, pero eso es lo que hay dentro de ti, está maravilloso. Sí, 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 sí. Sí, no, Es desde cuento los las ojos cosas que lo como veamos. fueron, no como fueron, sí. Bueno, también pasó algo chistoso y es que después ella quedó como dormida y ella dice, me hace como una especie de reclamo, que yo la desperté en un momento en el que ella iba a hablar con mi papá, que había muerto unos meses antes, que estaba como en un territorio que ella describe como una especie de paisaje mexicano, desierto, con cactus y demás. Y nos quedamos sin saber qué le habría dicho mi papá. Necesitamos repetir Después la pasa el experiencia. tiempo. Sí, después pasa el tiempo. Un año después, un año después, casi que por calendario, o sea, en el 2021, por esa época de mitad de año, yo decido lanzarme a la política. Y la pregunta que siempre yo tuve en mi mente es, ¿qué me habría dicho mi papá? ¿Qué consejo me habría dado? Me habría dicho que es en la universidad, me habría dicho, no, de ese paso vale la pena. No lo sé, Paulina. No sé si desde ese momento del pasado habría mandado un mensaje. Bueno, necesitamos repetir esa experiencia a ver si nos volvemos a conectar ahí. Y ahí te voy a decir, felicitaciones, hijo. La sacaste del estadio. Sí, 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 ¿qué va a ser? No, no, nosotros teníamos un trato muy informal y él me habría dicho, aquí estoy con usted, huevo. Bacanísimo. Uno sabe que te hubiera dicho el papá uno. Sí, yo sí creo. No, y después yo pensé, después, ya esto por fuera, es decir, los muertos nunca nos desamparan, siempre están ahí, quedan Exacto. en uno. Tienes un hijo adolescente, Tomás. ¿Cómo se sienta Alejandro Gaviria a la mesa
con su hijo hablar sobre psicodélicos? No lo hemos hecho, él fue consciente de todo esto. Eh, Quizás puedo decirlo, Paulina, en retrospectiva, que debimos haber tenido una conversación más clara, pero en esa época, pues ahora ya es mayor de edad, acaba de cumplir 18 años, en esa época era todavía un niño, entonces esto era como un sobreentendido que había ahí. Él sabía que habíamos experimentado con esto, veía las conversaciones, no que estuviera completamente normalizado. Él sabía también, y yo creo que los hijos saben mucho más de lo que uno siempre cree, o supone, pero a él le tuvo que haber rebotado de alguna manera en los ecos de que rebotan en la vida, que esto no era un tema recreativo, que para nosotros esto era una experiencia, que era una especie de comunión, que tenía un significado, que tenía un contexto y que estaba acompañada de una reflexión antes y después. Eso le tuvo que haber llegado. Quizás puedo decir lo que había también cierto temor, porque en esa época yo era el rector de una universidad, no sé. Me ocurrió otra cosa muy chistosa. Cuando yo escribo ese capítulo 8, porque no quería que el libro tuviera 7 capítulos, porque le tengo miedo a los números primos, yo tengo un psiquiatra que es muy amigo mío, Rodrigo Córdoba. Lo conocí cuando yo era ministro de Salud y hemos tenido una amistad. Él ha estado ahí siempre que yo lo he necesitado. Y yo le dije que había hecho esto. Yo incluso había estado en una conferencia de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, donde había hablado un poco de este libro sobre Aldous Huxley. Y le dije, quiero que lea el capítulo, porque no quiero cometer ninguna imprudencia. O sea, yo tengo una responsabilidad también. Y lo mandé. Pasó una semana, 10 días, 12 días y no me respondía. Y un día lo llamé y le dije, Rodrigo, usted nunca me respondió nada, hermano. Y me dijo, a mí nunca me llegó. Y yo dije, Paulina, ¿a quién diablos le mandé yo ese archivo? Y se lo había mandado a una señora que no se llamaba Rodrigo Córdoba, pues era Rodrigo Córdoba, era Rosario Córdoba, que era la presidenta del Consejo Colombiano de Competitividad y que era o había sido parte de algún consejo por allá en la Universidad de los Andes. Yo dije, no puedo creer que yo le mandé eso. Ella es Dios mío. buena amiga de Carolina, mi esposa, y yo no fui capaz de preguntarle. Entonces Carolina le preguntó y ella le dijo de manera muy chistosa, yo nunca entendí por qué me llegó eso, yo lo leí y a mí me gustó. Y con ese visto bueno, yo ya dije, no, yo ya incluyo eso en el libro y no pasa nada. O sea, obtuviste una mirada mucho más crítica que no estabas esperando del asunto. Completamente. De una persona como casi que perfectamente escogida por el azar. Qué bueno, me encanta. ¿Cómo ha afectado esos viajes? Entonces vamos a tomar eso. ¿Cómo afectan los viajes o este gusto tuyo o por esta exploración de los psicodélicos cuando te enfrentas a esta sociedad, a un gobierno, a políticos? ¿Cómo afecta eso a Alejandro Gaviria? No sé, Paulina, no sé. Yo creo que debe afectar, pero si lo hace de manera más indirecta y oblicua. No creo que sea muy directa. Yo me acuerdo haber leído de los tantos testimonios, creo que era en un cumpleaños de Albert Hoffman, el que descubrió el LSD, que alguien dijo en Dice. esa fiesta, si nos metemos a un consejo de ministros y le damos esto a Nixon y a Kissinger y al gabinete, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Como esta idea de que estas sustancias pueden de alguna manera darle a los políticos una especie de visión o atisbo sobre el mundo que resulta benéfico. Yo en esos canales más directos soy más escéptico, pero yo creo que algo puede haber afectado, pero tampoco he tenido como esa curiosidad. Yo creo que lo ha afectado pues, porque uno tiene un bagaje, ¿no? Y tiene un acumulado de experiencias y eso es, hay una forma de ver el mundo que a mí me gusta llamar a veces de manera un poquito grandilocuente poeta e ingeniero, quien tiene una visión de la vida y del mundo, pero que también tiene un sentido práctico y que quiere que las cosas pasen, que no se quiere quedar por allá. Y conectar esas dos formas de entender la realidad, ya en términos de la política o de política pública, pues ha sido mi visión, que no sé si viene necesariamente desde allí, pero sí es un acumulado de una vida que incluye estas experiencias también. Críticas que te hayan hecho porque abiertamente has expresado el consumo de sustancias psicodélicas. Menos de las que yo creía, pero sí, sí hay críticas, hay estigmas, hay... Sí, no, hay personas que cuando yo conté eso, básicamente empezaron a decir, este es como un drogadicto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Todavía mucha gente no separa estas experiencias del consumo problemático de algunas sustancias, ¿no? Es difícil hacer esa diferenciación, que además es completamente obvia. Pero sí, sí las he recibido, he tratado de pararles más bolas de las que se merecen. ¿A quién le darías del gobierno una No sustancia? sé. ¿A quién?
O sea, ahora en Sí, la no franja sé. política que estamos, en esta franja política, ¿a Cepeda qué le darías? Es que no, yo no me voy a meter en eso, a meter en eso porque no soy capaz, Paulina, no sé, cada quien que mira su experiencia, no sé. No me Listo, siento como entonces vamos, cómodo listo. recomendándolas, no. ¿A quién invitarías a hacer una experiencia contigo con un psicodélico? No, yo creo que esto, bueno, voy a ser quizás excesivamente evasivo, pero no porque lo quiera hacer por razones políticas, no, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que esto es una experiencia que es significativa para cualquier persona. Y la política que está como en ese ámbito, tanto de la competencia, ese ámbito de no respetar éticamente a los demás, en lo que se ha convertido la política con las redes sociales, en esta especie de industrialización de la mentira y de guerra poco loca, eh, dar un paso atrás, mirarse uno y mirar el mundo de otra manera, pues claro que es una experiencia significativa para cualquier persona y quiero incluir ahí a los políticos, por supuesto. Soy un poco vacío en esta respuesta. He tenido sí pudor, porque yo no soy ni psiquiatra, ni terapista, ni conozco esto más allá de mi vida personal y de mis ¿Personal? lecturas. Entonces, sí, personal, exacto. Yo me gusta hablar más de mis experiencias personales. En Nada. general, en la vida no me gusta mucho dar consejos, ni que me den tampoco tanto. Siendo exministro de Salud y sabiendo que en Colombia es uno de los territorios con mayor diversidad biológica del planeta, que esto obviamente nos hace tener gran cantidad y gran riqueza de plantas medicinales, de enteógenos, ¿está Colombia usando toda esa medicina que tiene nuestro territorio a su favor o todavía seguimos condenando estas medicinas? Porque entonces voy a poner ahí algo en contexto. O sea, tenemos la Amazonía, la Sierra Nevada, los Andes, las selvas tropicales. Somos un hotspot mundial de antiinflamatorios, adaptógenos, reguladores del sistema nervioso, sobre todo en esta crisis de enfermedades que estamos viviendo, nerviosas y del sistema nervioso. Plantas digestivas, respiratorias, y como esas muchas más. Y tenemos unos sistemas culturales hermosos que tienen el yagé, el mambe, que es la hoja de coca ritualizada, el rapé y el yopo en algunas otras religiones. ¿Eso lo usamos a nuestro favor en el sistema médico o seguimos condenando toda esta riqueza que tenemos en este país? No lo usamos, por supuesto, pero aquí viene, Paulina, como una duda que yo tengo, y es cómo una sociedad como la nuestra, occidental, si la queremos llamar de alguna manera, debe incorporar estas sustancias, ¿no? Es un punto que ha hecho, entre otros, Michael Pollan. Hay dos modelos de adoptarlas. Uno excesivamente comercializado, donde le quita a estas sustancias como su significado, el de la rumba o el de algo parecido, o el de retiros que se hacen sin una necesaria reflexión antes y después. Y el otro es el de la excesiva medicalización, que esto se hace en un contexto aséptico, en una sala, en un hospital. Ninguno de los dos creo que sea bueno. Y encontrar la forma de incorporarlo es un desafío y es lo que tú haces de alguna manera. Entonces yo creo que está eso, es la reflexión sobre cómo hacer una sociedad como la nuestra para incorporar de una manera eficaz, puedo decirlo así, que nos sirva colectivamente más que individualmente. Eso es como una pregunta que yo tengo. Lo segundo, pues Colombia de alguna manera está definido por esa densidad que tú mencionas. Cuando el antropólogo Gerardo Raigel Dolmatov trató de describir a Colombia, este país que estaba como en la mitad, que estaba el imperio azteca, el imperio inca, esta grande cultura, la maya también, en la mitad, y él decía, aquí hubo algo especial y fueron en parte sociedades mágicas. Y si uno va al Museo del Oro, mucho de lo que hay allí es casi que una descripción de eso, ¿no? De esas formas de conectarse con el mundo, de buscar colectivamente un significado. Esto para decir que Colombia no solamente es que haya perdido una oportunidad médica, perdido una oportunidad por también afianzar una identidad, por entender pues, lo que fuimos y la importancia de estas culturas, como tú lo dices, ¿no? Quienes han hecho ha sido más desde afuera, ¿no? Wade Davis, por ejemplo, ha contribuido mucho a llamar la atención sobre esto. Esa diferencia que la hace entre la coca y la cocaína, el bambeo, lo que llama un estimulante suave, las propiedades que tiene y cómo esto podría incorporarse de una mejor manera. Como el mundo exterior conoce mejor Colombia que nosotros mismos y honra más este país que Completa, nosotros mismos. completamente. Esa gran biodiversidad, esa diversidad cultural que la celebra y la protege, está superpuesta, sí.
ha llamado más la atención muchas veces extranjeros que a nosotros mismos, y tal vez nosotros lo hemos entendido a través de los ojos de ellos, los escritos de ellos, las reflexiones de ellos. Bueno, en medio de un viaje, ¿alguna vez tuviste una idea súper loca que dijiste, uy, esto lo tengo que recordar, y a la mañana siguiente dijiste, esto es una estupidez, ¿qué estoy haciendo? No, en medio del viaje también se me ocurrió escribir otra vez otro medio cuento, ¿no? Y lo grabé en el celular, en buena medida después lo transcribí. Ok, Eh, es que, producible, lo podemos esperar. sí, sí, no, incluso está por ahí disfrazado en unas cosas que ya he publicado, mimetizado, después lo fui domesticando. Pero sí, eso sí he tenido yo, ciertas conexiones, ciertas ideas, me Alejandro, parece lo que hablábamos ahora. Yo he sido muy consciente de esa plasticidad, que no quiero tampoco sobredimensionar esto, pero sí yo creo que hay un efecto en mi caso de ciertas formas de creatividad que no sé si son mejores que las otras, pero que resultan de estas experiencias. ¿habitualmente haces microdosificación? No, no. Yo, Paulina, me pasó algo también que después de estas experiencias, la última fue hace un año y medio largo, he sentido como que ya, como que en este momento estoy como tranquilo y que vendrá otro momento, pero que en este momento no es eso, ¿no? Como leí hace poco que me pareció interesante y es que estas sustancias, los psicodélicos, tienen algo bueno y es que muchas veces llevan a la gente a una reflexión que no las hace necesarias, por lo menos durante otro tiempo. Hoy hay muchos modelos comerciales que están basados simplemente en suscripciones, ¿no? Esto no serviría para una suscripción, ¿cierto? Es una cosa que me gusta más tener tiempo también para después reflexionar. Y en este momento, no sé, quizá porque estoy tranquilo, no siento que necesite hacer esa exploración en este momento. Y eso está bien, ¿sabes? Eso está muy bien que la gente sea capaz de entender y discernir cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, ¿cierto? Eliminar ese afán de entrar en las sustancias, porque no hay afán. Si lo manejamos de manera responsable, las sustancias están ahí para quedarse y permanecer en el tiempo. Entonces, oír ese llamado es importante. Oír también ese no es necesario en este momento también es importante. Y por eso es que nosotros decimos, volverse adicto a estas sustancias es muy difícil, porque es que para entrar en estas No, imposible, sustancias imposible. tienes que trabajar, te dan tanta información, es tanto ahí en tu mente, tanto por descubrir, tantas verdades ves al espejo mismo que, pues pucha, es imposible cada 8 días seguir trabajando y encontrar más información. No, yo creo que es imposible. Como esta es una experiencia en todo caso significativa, yo creo que toman un tiempo. También he tenido como esta curiosidad de escritores y personas que yo veo que son, que han tenido una dimensión mística y que lo hicieron sin estas sustancias. A veces me da la duda, ¿será que las utilizaron o no? Me parece Pero como en un interesante. contexto cultural, músicos, artistas, escritores Mm. que encuentran en los psicodélicos un punto de partida de inspiración, ¿no? Que encuentran como esos procesos creativos. Aldous Huxley tenía una frase que puede ser inquietante. Él decía, muchas personas necesitaron años de disciplina para aprender a meditar y lograr y sentir lo que yo sentí con este atajo, he utilizado esa palabra, que en el fondo se sentía como, sí, sí, un atajo, pero ¿qué más da? Me permitió a mí, que quizás no habría tenido ni la disciplina, ni la concentración, ni la capacidad para tener estos atisbos, como me llamé hace un rato, poderlas Ujú. tener. Y eso me parece bonito porque está abriendo unas experiencias posibles a mucha gente. Es muy, muy chévere. Yo lo llamo más como unos catalizadores, como que es Sí, no, me rápidamente gusta. me muestra a dónde necesito ir, pero sí. Ay, Alejandro, te quiero agradecer por esta entrevista. Mil y mil gracias por tu tiempo, gracias por toda esa honestidad, ese amor que nos regalas hoy, gracias por contar tus experiencias increíbles. Nos esperamos ver en un próximo viaje lúcido más adelante, cuando esto entre en más calor, pero ya ahí iremos más profundo. Gracias, Paulina, por la invitación. Un abrazo grande a todos y a Un todas. abrazo, gracias.